dónde va, y eso depende de lo que haga con su alma aquí en la tierra. Por eso, sabiendo que el hermano Nando se aseguró de lo que tenía que hacer, y por eso cantamos esas alabanzas que le inspiraban, le motivaban a él. Y yo sé que la familia, y escucharemos en un momento ver el testimonio de esto, fueron bien edificadas, repitieron muchas veces y escucharon muchas veces estos himnos. ¿Cuántas veces la escucharon de la familia? Fírmese adelante, hubo quien por mis culpas. Y todo esto es viendo la realidad de la palabra de Dios. Job fue un hombre que, mire, pasó muchísimos problemas. Pasó problemas familiares. Vio fallecimiento de sus hijos. Su esposa le rechazó en ese momento. Según la Biblia, empezando el libro de Job, oiga bien, fue Satanás, el enemigo, que se presentó delante de Dios. Y Dios, entonces, teniendo el control de todo ser humano y de su pueblo, por su gracia, toda obra que Satanás tiene que hacer, tiene que pedirle permiso a Dios. No hay nada que no se haga en esta tierra que Dios no tenga el control. Pero él quería glorificarse. Glorificarse significa que Dios hace más de lo que nosotros como humanos pensamos hacer. Y Él se agrada. Él da su palabra, y cuando sus hijos la obedecen, cuando un ser humano obedece su palabra, mire, Dios se goza que su creación pueda confiar en Él. Dios se gozaba con Job. Y entonces, allí con su control, Satanás comenzó a hacer muchas cosas con él. Aún en su propio cuerpo enfrentó, mire, enfermedades fuertes. Este hombre estaba en un momento que tenía sarna, que tenía enfermedad, que había perdido su familia, había perdido sus bienes. Fíjense, si había algo que Job tenía en esta tierra, no tenía nada. Pero mire, la esperanza que tenemos en esta noche es que aún no pase esto. Puede haber una persona que ahora mismo esté pensando de esta manera: yo no tengo nada. Y el enemigo de Dios quiere hundirnos más con ese pensamiento. Usted sabe que el diablo no tiene misericordia. El diablo es homicida, es mentiroso. No quiere que nadie conozca la verdad de la palabra de Dios para ser salvo, para tener salvación y para tener gozo en su vida. El diablo no quiere que la familia se arregle. El diablo no quiere que los matrimonios se arreglen. El diablo quiere que todo el mundo siga sus caminos pensando que lo que vemos en esta tierra es lo único que hay. Job lo perdió todo lo que había en esta tierra. Y él tenía esperanza todavía. ¿Por qué? Porque es su confianza en Dios. Job capítulo 19, y vamos a ver rápidamente de dónde vienen sus palabras, la esperanza para nosotros también tenerla en esta noche. Vamos a orar para compartir esta meditación. Oremos. Gracias, Señor Dios eterno, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por tener tu palabra, Señor. Gracias por este culto, Señor, de consolación especial por la familia, nuestra hermana también. Pasa años, tú consuelas. ¿Por qué, Señor? Porque tu Espíritu Santo se llama el Consolador. Amén. Tu palabra, Señor, es la que necesita todo ser humano. Porque de toda palabra que sale de tu boca vamos a vivir, Señor, y podemos vivir. Ayúdanos en esta noche, Señor, a nosotros ser edificados. Gracias por los familiares, por los allegados, por los conocidos, por los vecinos, por toda persona, por la iglesia bautista de Jesucristo. Señor, que tú nos has permitido estar aquí y escuchar una vez más tu voz. Haz tu obra en todos los corazones, Señor. Lleva esas palabras tuyas a través de Job a nuestros corazones para nosotros evaluar nuestra vida espiritual. Y aún si, Señor, muchos hoy reconocen que deben confiar más y deben confiar plenamente y solamente en Jesucristo, pueda ser en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, porque en tu esperanza nuestro hermano Nando se goza contigo una vez más. Como otros, según Pablo allí también le decía en Tesalonicenses a los cristianos, a otras personas, Señor, que no se entristecieran como los que no tienen esperanza, Señor. Gracias por tu esperanza. Te agradecemos, solamente seamos instrumentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a leer Job capítulo 19, versículo 24. Vamos a leer de antes. Voy a compartir de 24, pero desde antes. Ya sabemos que Job había perdido hijos, familiarmente lo había perdido todo, materialmente lo había perdido todo. De salud prácticamente la había perdido. Pero miren cuáles son las palabras de este hombre. Leemos Job 19. Vamos a leer entonces desde el 21. Él está hablando con sus amigos que vinieron a consolarle, pero esta consolación se convirtió también
en una exhortación donde se convirtió aún en una acusación. Porque estos amigos de Job pensaban que lo que estaba pasando Job era por pecar, por desobedecer a Dios. Y mira, hay una realidad de que toda desobediencia trae consecuencias de Dios. Pero Dios mismo fue el que confirmó que Job tenía integridad en su corazón delante de Él. Así que esta es la respuesta de Job a sus amigos. Job 19:21. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debiera decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Señor, bendiga su santa palabra. Amén. Podemos nosotros soportar a una aflicción por nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo que Job nos está llevando aquí, rápidamente, mire lo que decía. Primero está hablando con sus amigos. Tened compasión de mí, porque estaba en una situación difícil. ¿Cuántas veces estamos en situaciones donde, mire, necesitamos escuchar palabras de aliento? Necesitamos consuelo. Por más que una persona diga yo soy fuerte, mire, oiga que todo ser humano tiene un área donde puede debilitarse. Un momento donde será probado en todas las áreas y se sentirá que no tiene ánimo para hacer las cosas. Mire, Dios no quiere que el ser humano siga así. Por eso Job encontró esperanza en Jesucristo. Fíjense que es el libro más antiguo de la Biblia. No se está mencionando la palabra Jesús aquí, pero está mencionando a Dios. Y ya sabemos nosotros que Jesús es Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero fíjense cómo se cumplió lo que Job estaba esperando, lo que deseó. ¿Quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Qué permitió Dios? Inspirar sus palabras a través de Job. Porque este hombre, no es porque este hombre era bueno en sí mismo, sino porque este hombre confió en Dios y arregló su alma, su problema de pecado con Dios, confió en las palabras de Dios. Entonces Dios salvó a este hombre, lo convirtió en uno de sus hijos, y así este hombre tenía esperanza en la palabra de Dios. Este hombre tenía la oportunidad de ser parte de la palabra escrita que hoy estamos leyendo. Así que se cumplió el deseo de Job. Se escribieron sus palabras en un libro, en el libro más poderoso, para que nosotros hoy pudiéramos tener esperanza también. Pero ¿cuál fue la esperanza real de Job? Lo está diciendo en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Fíjense allí, la esperanza del Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Lo que el hombre iba a hacer. Mira, mucha gente se pregunta, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué permitió esta cosa? Mire, usted y yo no vamos a responder eso porque no somos Dios. Los pensamientos del hombre no son como Dios. Y Dios lo dice en su palabra. Vamos a nosotros a preocuparnos por las cosas que, según la Biblia, Deuteronomio 29:29, Dios nos ha dejado, que son suficientes para nosotros vivir en esta tierra. Amén. Las reveladas, es decir, las escritas. Amén. Su palabra. La creación que nos habla de ese Dios. Y fíjense cómo hay una esperanza allí de que venía un Redentor. ¿Qué es un Redentor? La palabra Redentor originalmente, literalmente, significa rescatador. Y nosotros hemos visto esto y reconocemos esto en muchas áreas de la vida, ¿verdad? Económicamente hay rescates. Cuando estamos en un lugar, en un área, se necesitan, es muy importante tener un rescate cuando hay piscinas y cuando hay un lugar de recreación, ¿verdad? Rescatistas. Y esta es la palabra original de Redentor, el Goel. Y esto es una referencia a Jesucristo. Él es el rescatador, el Redentor principal. Porque Él se entregó en la cruz por nosotros. Él entregó su sangre, ese fue el precio por nuestras almas. Así que mire, a mí me gusta pensar en la salvación. Que esta plataforma es el lugar donde estaba yo como esclavo, encadenado al pecado. ¿Usted sabía que el pecado encadena?
Muchas personas están libres, no están en una cárcel, posiblemente en esta noche, sin Cristo Jesús. Dice la Biblia, no es porque lo que sintamos, no es por lo que nos dicen nuestras esposas, ni lo que dicen nuestros hijos. Claro que hacer cada día lo que debemos hacer como seres humanos agrada a Dios, porque Él es el Dios poderoso, santo, organizado, perfecto. Cada vez que una persona hace algo en su rol, lo que debe hacer en esta tierra, es porque Dios nos diseñó para hacer esto. Pero Dios quiere que nos preocupemos por algo más importante, y es saber que necesitamos el rescate de Jesucristo, de nuestra alma. Y el hermano Nando recibió a Jesucristo. Yo estoy aquí parado en esta iglesia. Vine aquí, claro, la salvación fue por Cristo, antes de venir a esta iglesia. Pero estoy en este lugar, en este ministerio, porque así como otros hermanos, el hermano Nando conoció y recibió al rescate de su alma, Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive. Job lo decía en el futuro, hoy lo vemos al pasado, porque Cristo se entregó en la cruz. Fíjense la promesa, Dios es el Dios de esperanza y de promesa. Así que nosotros vamos a tener consuelo en la aflicción cuando reconocemos el poder del Redentor. Cuando reconocemos, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Él tenía la promesa de que venía el enviado de Dios el Padre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? Significa esto. Significa el enviado de Dios. Significa el Mesías que venía prometido por Dios el Padre. Así que Job confió en el Dios real, que libertó a su pueblo Israel, porque conocemos que la Biblia fue escrita para Israel. Job sabía que Dios estaba en control de todo, a pesar de que Job no estaba pasando problemas. Este hombre lo había perdido todo, pero tenía su confianza en su Redentor. Él había confiado en Dios y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Usted ve por qué tenemos que recibir, que escuchar y que entender el Evangelio? Es decir, la obra de Jesucristo en esta tierra. Porque estaba predicho, estaba escrito. Y Job también lo dice. Confiaba en el futuro de que venía alguien, de que venía ese enviado de Dios. ¿Cómo no escuchar hoy? No es tener un crucifijo, no es nosotros agradecer a Dios solamente, porque Él ha hecho algo más por nosotros. Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Él resucitó al tercer día. Así que al fin se levantarán del polvo, esa es la promesa. Así que Job estaba confiando en la promesa de Dios. Dios lo dijo, yo lo creo. Se levantará mi Redentor, alguien que va a pagar el precio por mí, alguien que me rescata. Y ese es Dios, ¿verdad? Que lo había prometido a través de Jesucristo. Job creyó que el Salvador vendría, Cristo Jesús. Esto fue una revelación especial de Dios el Padre. Y por eso le fue contado por justicia, como otros hombres de Dios en la Biblia. Es decir, que Dios le dio justicia, lo declaró justo, le perdonó sus pecados. Y esa es la esperanza que tenemos hoy todavía nosotros. Yo sé que mi Redentor vive. ¿En quién confía usted? Puede decir usted, mi Redentor, que está en mayúscula, porque se está refiriendo a ¿qué? A Jesucristo. Ese es el rescatador que usted y yo necesitamos para un día ver al hermano Nando. Para nosotros también saber que está segura nuestra salvación. Es por Él, por lo que Él ha hecho. ¿Realmente creemos que Dios está vivo? Él dijo, mi Redentor vive. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y refiriéndose a Jesucristo, que estaba desde la creación, es decir, la Trinidad. Tenemos un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Se manifiesta de diferentes maneras. Dios el Padre, viendo la función de los tres, planificó todo esto por la misericordia de nosotros. Es decir, me gusta pensar en misericordia como la oportunidad que Dios da. ¿Usted sabía que Dios está dando una oportunidad ahora mismo? No solamente de respirar, porque no estamos comprando el aire. No solamente de ese bombeo del corazón, porque tampoco lo contamos ni lo pagamos. Y muchas cosas más que yo me imagino que muchos de ustedes están agradeciendo hoy. Pero hay algo más. Hay una vida espiritual y un alma que Dios nos ha dado. Y yo digo, yo sé que mi Redentor vive. Yo confío en que hay un rescatador para mi alma. Y se levantará. Dios prometió. Dios es fiel y va a cumplir. Usted sabe que la Biblia es un libro de promesas. Dios dijo cosas y Él
ha cumplido y cumplirá lo que ha dicho. Y todo aquel, mire, yo le motivo en esta noche que usted coja la Biblia, que es la verdad, y le diga a Dios, no importa la condición espiritual que usted tenga, yo quiero saber la verdad. Y yo quiero ver en mi vida tus promesas cumplidas. Y Dios le va a ir mostrando la verdad en su palabra, para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. La Biblia es un grupo de promesas para que tú, joven, puedas saber que Dios existe, que Dios ha escrito su palabra, que Dios ha enviado a su Hijo Jesús, y tú te atrevas a confiar en la palabra de Dios. Todos los temas están en la palabra de Dios, sea por principios, mire, crianza de nuestros hijos, los matrimonios, aún la iglesia se compara, ¿usted sabe con qué? Con el matrimonio, para que todos los hombres aprendamos y sigamos aprendiendo del amor de Cristo. Así que usted ve cómo Dios nos acorrala, nos lleva a lo mismo, a que necesitamos nosotros atender a su Hijo Jesús, para que las demás cosas en la vida nos vaya bien. Jóvenes, los estudios, vas a encontrar allí cómo Dios nos manda, con muchas ilustraciones, para que tú hagas lo que Dios dice y te vaya como Dios quiere que te vaya. Bien, su plan y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mira, si a alguien le está yendo mal en algo, no es porque se está llevando el consejo de Dios. Ahora, no quiere decir que todo el que hace lo que dice la Biblia también no le va a ir mal en algo, porque Job era uno de ellos. Pero estas son las cosas que Dios ha escogido como prueba, que aún esté haciendo su voluntad. Dios se goza de que su pueblo, de que sus hijos confíen más en Él. Usted sabe que Dios entonces tiene que alguna vez mover los escenarios de nuestras vidas y muchas veces permitir dolor en nosotros. Mire, lo está diciendo este hombre aquí, no es porque me pare a decirle, sí, yo en todo dolor estoy allí donde tengo que estar, en el lugar de Dios. No, yo necesito la gracia de Dios en esos momentos también. Y estoy compartiéndolo para yo mismo orar a Dios, pedirle a Dios y usar su palabra llena de promesas para verlas reales en mi vida. Job confiaba en la promesa de su Redentor. Job confiaba en la promesa de su Dios. Fíjense lo que dice entonces en el 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Oiga, qué promesa tan grande allí. Qué confianza tenía este hombre. Mi carne deshecha, ¿por qué? Porque estaba pasando en su carne, en su vida, en su cuerpo, estaba pasando una enfermedad fuerte. Pero la promesa de este hombre y la confianza en Dios era tan grande que mire lo que está diciendo. En mi carne he de ver a mi Dios. Él sabía que según la promesa de Dios, él iba a estar delante de la presencia de Dios. Así que Dios ha diseñado su plan a través de Jesucristo para que todo pecador llegue delante del Dios Santo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede un pecador? ¿Usted ve por qué tenemos que entender el Evangelio? ¿Cómo un pecador puede llegar a un cielo santo? Y muchos se atreven a decir, yo me voy a agarrar de la pierna de un cristiano cuando ellos dicen que Dios viene. Y me voy a agarrar de ellos para que entonces yo pueda estar también en ese lugar. Y no, miren, nadie va a escaparse al plan de Dios. Pero el plan de Dios es para que todos nos gocemos y tengamos esperanza. Y Él ha dicho que nosotros debemos ser limpiados de ese pecado para estar en su cielo santo. Él envió a su Hijo por nosotros para que podamos ver a Dios cara a cara. Porque dice su palabra que le veremos tal como Él es. ¿A quién? Aquellos que han confiado en Jesucristo. Así que Job confiaba en la promesa de su Redentor, pero Job confiaba en el propósito de Dios, el cual veré por mí mismo, en mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí estaba Job sin nada, había perdido las posesiones, había perdido su familia, había perdido hasta el apoyo de su esposa, como dijimos. Usted sabe que la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Esta mujer necesitaba arreglar su relación con Dios. Pero Job siguió confiando en Dios. Job confió en su Redentor y también buscó el propósito de Dios en las pruebas. Por eso él experimentó el consuelo. Dice la Biblia también en otro versículo, 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, oiga bien, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oiga lo que dice la Biblia en 1 de Juan 3:2.
Le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, nos está recordando que Cristo viene pronto también. Que Él viene, que se va a manifestar otra vez. Él vino la primera vez rechazado al punto de que fue crucificado. Pero lo que el mundo no entendía, los discípulos en estos días recordamos que se olvidaron. Y lo que el diablo creía era que esa cruz fue, bueno, ya el mundo le ganó. El mal le ganó a Jesús, que supuestamente en ese tiempo decían era Dios. Y Dios, que sus pensamientos otra vez son diferentes a nosotros, no. Era la cruz, ese símbolo de gloria, ese sacrificio que Él estaba utilizando conforme a su escritura para salvar nuestros pecados, para que tengamos esperanza. Así que Job estaba viendo el futuro y estaba confiando en las promesas de Dios. Amados, decía ahí el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Oiga bien, entonces viendo ese versículo solamente, recordamos que los hijos de Dios van a estar delante de la presencia de Dios, le verán tal como Él es. Muchas personas dicen todos somos hijos de Dios. Miren, en la Biblia eso no es verdad. La Biblia dice que todos somos pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero qué bueno que todos podemos convertirnos en hijos de Dios. Esa es la esperanza. Pero esa es a la manera de Dios. ¿Y cómo Dios dice que podemos ser hijos de Él? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se ve que otra vez vamos a qué hay que hacer para ser hijos de Dios? Recibir a Jesucristo. Juan 1:12. De lo contrario nos vamos a quedar pecadores y no podemos entrar al cielo santo, de un Dios santo. Nos vamos a quedar sin esperanza porque no va a haber cambio en nuestra alma y seguridad en nuestra alma. Entonces, si hay un rescatista y un redentor, es para ayudar a alguien que está en problemas. Por eso es que si nosotros no estuviéramos en problemas, si no hubiéramos tenido una culpa, si no hubiéramos tenido una condición caída, para que Cristo entonces hubiera venido. ¿Te ve? ¿Y cuál fue el anuncio que le dio el ángel allí cuando María iba a dar a luz esta bendición? Que se iba a llamar su nombre Jesús. Y le digo inmediatamente el por qué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él iba a ser el redentor, el cual Job estaba también anunciando. Yo sé que mi redentor vive. Nosotros servimos a un Cristo vivo. No hay ningún otro Dios. Él fue el que se levantó de los muertos al tercer día. Él es el único que puede rescatar nuestra alma y hacernos sus hijos. Pero también aquí estaba Job probándose con el redentor, probándose con las palabras de su Dios. Dice, mire el 28, mas debieras decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en él. Job estaba en grande aflicción, pero nunca perdió la esperanza en su Salvador. Job no era orgulloso. Gracias a Dios que Él mismo, Dios, dijo lo que había en su corazón. Es lo que estaba confiando, que Dios lo había dicho. Y si Dios lo ha dicho, Él estaba dispuesto a confiar. La manera de probar nuestros corazones. Oiga bien, no nos llevemos de lo que dice el internet, de lo que dice el mensaje, de lo que dice la gente en sí, de a dónde va a ir un alma, de qué va a pasar con la familia, de cómo debemos hacer las cosas. Vamos a aquel todopoderoso, vamos a la fuente real de sabiduría, vamos a la palabra de Dios y confiemos en ella. Temamos la palabra de Dios. Qué bueno que la Biblia nos dice en 2 Corintios 1:4 también, el apóstol Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Quién que consuela? Dios. Consolación es esta calma y esta paz que viene con Dios. Y la paz con Dios viene a través de Jesucristo. De lo contrario, una persona no va a tener paz, porque su naturaleza caída le va a impedir ver a Dios. Su naturaleza de pecado le va a impedir entrar a un cielo santo. Pero qué bueno, como dijimos, que hay esperanza para nosotros en el mismo Redentor que Job estaba confiando. La única forma de nosotros probarnos y conocer lo que Dios piensa es a través de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Job pasó por todas las pruebas, pero él puso su confianza en las promesas de Dios.
Así que Job el 29 dice: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job tenía un consentimiento, Job tenía también una conciencia de que, oiga, todas las obras del ser humano van a ser evaluadas. Y Dios es el juez justo, dice su palabra. Pero qué bueno, oiga, Dios lo es todo, gloria a Él. Él es el juez justo, pero Él mismo es el Salvador. Él es aquel que va a ejecutar consecuencias por el pecado, pero al mismo tiempo Él mismo ha provisto la salvación del pecado. Oiga bien, Jesucristo, siendo Dios, Él mismo fue el que dijo: yo voy a ser el sustituto, y fue a la cruz por nosotros. Usted no lo envió, ni yo tampoco. Es decir, nuestros pecados sí lo enviaron, pero nosotros no dijimos: véalo por nosotros, por favor. No, como yo digo ahorita, yo le estaba ofendiendo y posiblemente ignorando. Algunos pueden estar así en esta noche, ignorando realmente el Dios, no del crucifijo, sino el Dios que envió a su Hijo y que lo hizo. Ya bien, Dios vio a cada uno de nosotros, porque Él es el único que puede hacer eso. Mire, desde una palabra hasta un pensamiento, vamos a dar cuenta. Dios dice la Biblia, toda palabra ociosa. Y allí donde nos intimidamos como seres humanos, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque nadie puede hacer esto, y es verdad, está viniendo mi pastor. Y usted puede, yo no puedo tampoco, yo mismo. Pero Dios sí puede salvar a un pecador. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Y eso es lo que Job está diciendo. Yo sé que hay un rescatador de mi alma. Yo estoy pasando problemas, pero yo tengo una confianza que me va a ayudar por encima de estos problemas. La confianza en las promesas de Dios. La confianza en su rescate redentor, que es Jesucristo. La confianza de que Él iba a estar delante de la presencia de Dios, porque ese es el plan de Dios. Oh, qué pena de muchos pensar que si 80 o 100 años en esta tierra va a ser lo único que hay y ya. Peor pensar que en animales se puede una persona que ir a reencarnarse. Mire, yo prefiero y he confiado en el plan del Dios Santo, el creador de nuestras almas y de todo ser humano, de que nosotros somos creados como seres humanos desde el principio y ya tenemos eternidad en nuestro corazón, dice Eclesiastés, porque nos ha dado un alma. Pero ese destino de nuestra alma, que no es un destino casual ni coincidencial, oiga bien, Dios tiene el control de nuestras vidas y no escapa ninguna vida de Dios, siendo el dador, que Él tiene un plan para nuestras vidas. Y está en su palabra para que podamos confiar en ella, como Job estaba diciendo aquí. Así que Job pudo pasar todas las pruebas por fe en las promesas de Dios. Él reconoció y confió en su rescatador, en su redentor, quien fue poderoso para librarlo de la angustia. Pero él sabía que Dios era soberano y estaba preparado aún hasta morir, pero confiando, sabiendo que si iba a dejar el cuerpo, su Dios había prometido también que iba a estar delante de su presencia por la eternidad. Oiga bien, no se compara 100 años con 100 años, 1000 años, 10.000 años, millones de años, y millones de años, y millones de años. Podemos estar toda la noche diciendo esto, y todavía no se acaba el plan que Dios tiene para todo ser humano, para limpiarlo de sus pecados, para hacerlo su hijo y llevarlo al cielo. Este mundo se está destruyendo en todo sentido. Así que hagamos caso, confiemos, y le invito a que usted pueda seguir viviendo en las promesas del Redentor de Jesucristo. Job lo vio al futuro, y otra vez nosotros ya tenemos una historia que Job no tenía. Pero ¿sabe que lo poco que tenía Job, él lo confió? Él pudo confiar en Dios. Y tú y yo que tenemos hoy toda la Biblia, y tú y yo que tenemos hoy ya toda la obra de Cristo, cuando Él dijo consumado es, y Él que se entregó por nosotros, se quitó, mire, las vestiduras de la víctima por nuestros pecados y se puso la vestidura de abogado para seguir intercediendo por nosotros. Él tomó nuestras culpas y así nos da consuelo a través de sus promesas. Nunca olvides en la oscuridad lo que Dios te enseñó en la luz, dijo Bob Johnson, director de un colegio, de una universidad cristiana. Podemos soportar las aflicciones por la fe en Cristo Jesús. Reconoce el poder del Redentor Jesucristo. Confía en las promesas de Jesucristo. Prueba tu vida con la palabra de Jesucristo. Vamos a ver. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por la esperanza en la que tú eres.
Padre, te damos gloria, Señor, porque Job confió en tu palabra. Él deseaba que se escribieran y tú le diste también ese deseo. Y luego, Señor, también, aunque él no tenía el nombre de Jesús, nos ha dado a nosotros la oportunidad de saber que Jesucristo, siendo Dios, se entregó por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día, y ese es el Evangelio. Ese es el plan de rescate para todos nosotros. Gracias por nuestro hermano Nando, Señor. Se está gozando y está cumpliendo la última fase de esta salvación, que es verte, Señor, con sus propios ojos y estar en tu presencia, Señor. Nosotros tenemos que pedir en esta tierra que sigamos siendo consolados, que sigamos confiando en el Redentor, para que podamos, Señor, ser tus hijos y tu pueblo y tus hijos puedan seguir confiando en ti, sabiendo que tu venida se acerca pronto, te manifestarás y todos te daremos cuenta, Señor. Viene juicio, Señor, y espada, pero tú también nos has provisto de misericordia y de amor para que podamos, Señor, tener promesas grandísimas. Gracias por la familia de nuestro hermano Nando, su esposa, Señor, que siguen, Padre, dando testimonio de lo que tú haces con aquel que ha sido rescatado, Señor. Gracias por estas alabanzas que nos siguen motivando a seguir firmes hacia adelante y a seguir recordando que hubo alguien que llevó nuestras culpas, Señor. Yo te pido que sea un niño, un joven, un adulto, que todavía no ha confiado en Jesucristo como el Redentor, como el rescate, como dice nuestro hermano Nando, como dice tu palabra, Señor, que hoy pueda recibir a Jesucristo, Señor. Ese es el mayor regalo que aún el hermano Nando también, Señor, hubiera tenido. Y así cada persona, porque aquel que gusta de la mejor medicina del alma, que es la salvación de Cristo, no quiere quedarse solamente con ella, quiere que todos sus amados, que toda persona pueda también gustar de esa salvación. Gracias, mi Dios, por esta noche, Señor. Te pido que cada persona que está aquí, Señor, pueda decir también: yo quiero confiar más en el Redentor Jesucristo, y que pueda meditar en su alma, en saber que si ha pecado, Señor, ya es condenado, pero el que ha creído en Jesucristo no es condenado, ya no tiene esa culpa, ya ese pecado es borrado. No es porque nosotros lo digamos y lo sintamos, sino porque tú lo has dicho y tú prometes, Señor, y tú cumples lo que prometes, Señor. Gracias por esta noche. Bendícenos en el resto de este culto, Señor. Bendice a la familia, síguele consolando con el poder tuyo y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Almas.